revisión de dos artículos. Uno es el PROSEBA, que es un estudio sobre mortalidad en cuanto a la función de la pronación de los pacientes. Y el otro es una revisión sistemática del doctor Amati y su grupo de colaboradores sobre la mortalidad asociada a los límites de driving pressure en otras series de estudios previos, ¿no? La foto, pues hoy es 10 de agosto y se conmemora la inauguración del se me fue el nombre. Por ahí está, es el observatorio de Greenwich. Entonces, pues, donde se junta el este con el oeste, ¿no? Ahí fue donde se inició la cuestión de la división de los meridianos y los usos horarios en enfermería. El contenido, pues básicamente es hacer una revisión rápida de los dos artículos y pues vamos a iniciar con el de Amato del 2015. Se titula Presión de conducción y supervivencia en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Pues está publicaciones del New England, que para el 2003, entre 2013 y 2015 era como la sexta o séptima revista con mayor factor de impacto, así como de otros indicadores en cuanto a calidad de artículos, ¿no? Que tienen que ver muchas otras cosas hasta comerciales y monetarias. El doctor pues es un experto, ¿no?, en la cuestión de la ventilación mecánica, y al menos en los datos que otorga el ResearchGate, pues tiene pues más de 50 publicaciones que han sido leídas pues en numeradas ocasiones y pues muy citados, ¿no?, en otros artículos de información parecida. El fundamento para este artículo pues son cuestiones que hemos venido viendo bastante, sobre todo lo que es la protección pulmonar y las metas. En otros estudios pues se ha evaluado como punto primario o variable independiente la mortalidad asociada, por ejemplo, al PIB, a la presión máxima, a la presión meseta, el volumen tidal, y cómo estos llevan una relación con la mortalidad, sobre todo por ejemplo en el caso del volumen tidal, pues que se empezó a ver que a volúmenes más bajos pues al paciente le iba mejor, y así con las diferentes variables, ¿no? Sin embargo, no hay un parámetro que sea autosuficiente para decirnos cómo le va a ir al paciente. A través de esto pues se han establecido diferentes medidas indirectas de presiones que son importantes, como la driving pressure o fuerza impulsora, que más que nada es una relación entre el volumen corriente y la compliance del sistema respiratorio, solo que pues es difícil medirlo de una manera objetiva, y lo estimamos por medio de una resta entre nuestros cambios de volúmenes durante la fase inspiratoria, que será nuestra presión meseta menos nuestro PIB, como se indican las gráficas, y esa presión que se mantiene durante ese lapso y el volumen que se queda dentro de la vía respiratoria, pues es el equivalente a esta magnitud. Entonces quería ver si esta herramienta, ahorita pues ya es conocido que sí, ¿no?, efectivamente es una herramienta de protección pulmonar que debemos cuidar, pero en ese momento pues no se tenía la certeza, pero sí se había visto en los estudios previos que algunas cosas que funcionaban, como los volúmenes bajos, a lo mejor estaban también ligados a este tipo de estrategias, donde los pacientes con estos volúmenes bajos, que además tenían esta presión relativamente baja, pues también les iba mejor que aisladamente el solo hecho de mantener un volumen tidal bajo. Pues además la estrategia sigue siendo igual, ¿no? Solemos basar nuestra dosificación del volumen tidal en base a nuestro peso ajustado, que es una herramienta pues, que actualmente está ajustada. Aquí ellos piensan que en algún momento debería de ajustarse ese volumen a esta fuerza motora, ¿no? Mantener una fuerza motora adecuada siempre y cuando no nos salgamos pues, de otras metas de protección o nos salgamos de metas de oxigenación. Y pues entran los conceptos que también ya hemos venido viendo sería en sí pues que no depende tanto del tamaño pulmonar, sino de la cantidad de pulmón, el volumen pulmonar funcional que tenemos cuando el paciente está con SIRA, ¿no? Puedes tener un peso ajustado muy bajo, muy alto, pero eso no te determina qué tantas unidades alveolares tienes en tu pulmón, y pues la driving pressure sí se asociaría específicamente a eso, y pues esperarías que al paciente le fuera mejor, ¿no? En cuanto a las características del estudio, pues como les mencionaba ahorita, es una revisión sistemática, pues aquí estas se evalúan de una manera un poquito diferente.
toman en cuenta estudios previos y suelen agrupar a un gran número de pacientes. Recordar nada más que pues, es de las principales fuentes que rigen nuestra información pues, más validada, ¿no? Se basan mucho en las guías, sobre todo en los resultados obtenidos a través de estas revisiones, y ya en menor medida hacia abajo pues, los estudios controlados, y por último los estudios observacionales y los reportes de caso. Entonces es evaluar de manera aislada cada uno de los artículos y mediante herramientas estadísticas evaluarlos todos en una sola serie para identificar, así con un mayor número de pacientes, qué variables pueden llegar a tener un efecto independiente en el resultado que estamos buscando. En este caso lo que hicieron pues, se basaron en 9 estudios previos, pues para ese entonces incluso pues, ya eran algo viejos, ¿no? Lo que ellos pretendieron fue hacer un modelo de predicción de supervivencia basado en este parámetro, y para eso utilizaron estas herramientas y vieron esa medición en 4 estudios inicialmente que se hicieron para comparar las estrategias de volumen bajo y volumen alto. En estos eran 4 estudios que se hicieron pues antes del ACMED incluso, y se conjuntaron 336 pacientes, delimitaron ahí cuáles eran las variables que más impactaban en la mortalidad, y esas mismas herramientas las evaluaron ya en el ACMED, que pues ya es de los estudios pues más grandes que se han realizado, que incluyó 861 pacientes. Nuevamente, al tener identificados estas variables que se relacionaban a la mortalidad, probaron ese modelo ya en otros estudios que medían más bien la diferencia entre usar PIB baja y PIB alta, y en este conjunto pues fueron 2.635 pacientes. Pues, en general el metaanálisis incluye a casi 4.000 pacientes en los que se evaluó la driving pressure en referencia a la mortalidad y a otros puntos. El resultado primario que se plantearon fue evaluar la supervivencia a 60 días. Y pues las variables que se estudiaron pues fueron las que mencionábamos anteriormente: el volumen tidal, la presión meseta, índices de oxigenación, la presión arterial de oxígeno, la PaFiO2. Y además pues detallaron las variaciones del ventilador en las 24 horas, que eran las que tenían más impacto a posterior. Eran más importantes las modificaciones que se hacían el primer día que en los días posteriores. De hecho, se corrió un análisis secundario que evaluaba estos mismos datos a 3 días, y vieron que realmente después del primer día no había una ventaja predictiva sobre lo que pasaba al inicio del estudio. Para este caso, pues se excluyeron nada más subgrupos de cada estudio, en los cuales la ventilación mecánica se otorgaba en presión soporte. ¿Por qué? Por la dificultad de evaluar la variable de una driving pressure, porque no podemos obtener de una manera fácil la presión meseta. Y pues en cada ciclo respiratorio pues las presiones se van a ir modificando. Y también en pacientes que tuvieran frecuencias respiratorias superiores a las programadas, en las cuales se infería que se estaba realizando un esfuerzo ventilatorio, pues también nuestras presiones mesetas para el cálculo pues iban a estar alteradas. Evaluaron también si la driving pressure, así como el volumen tidal alto, tenían una relación con las lesiones pulmonarias asociadas a la ventilación, en este caso el neumotórax. Sin embargo, la definición que utilizaron pues no les alcanzó para eso, porque definieron el barotrauma, como aquel paciente que desarrollaba un neumotórax y que tenía que ser drenado. Entonces pues se dejó de lado a lo mejor mucho daño pulmonar que se genera y no se evidencia tan rápidamente como un neumotórax. De estas variables, como les mencionaba, fueron viendo las que se asociaban de una manera univariable en cada uno de los artículos, y estas fueron las que ingresaron al modelo multivariado para ver si, en un análisis multivariado, pues ponen todas las variables y modifican una, ¿no? Para ver qué tanto sube o baja la incidencia que están buscando en relación a que las demás se mantuvieran constantes, y de esta manera pues se infiere cuáles son aquellas que tienen un mayor impacto en el resultado que se estaba buscando.
A partir de todo esto, pues se vio que la información pronóstica que aportaba el drive impression era independiente a las modificaciones que se hicieran en el PIB y en la presión meseta, a pesar de que obviamente determinan la drive impression, esta sola de manera independiente pues tenía un valor predictivo mayor si se evaluaba por sí sola, al igual que en conjunto con las demás variables. En cuanto a las características del estudio ya como tal, las variables que se les fue dando el mayor valor predictivo fue la edad, el pH en una gasometría, la presión arterial de oxígeno, la drive impression en el día 1, y si se fijan, bueno, se evaluaron en cada uno de los grupos de análisis, primero el que comparaba los volúmenes altos y los volúmenes bajos, y luego el que comparaba los PIB altos y PIB bajos, y luego después hicieron una combinación entre los dos grupos, y en cada uno se ve pues que el riesgo de disminución en la supervivencia pues era de los más significativos, ¿no? En cuanto a la drive impression, y pues el más determinante, pues como en muchas de las enfermedades, pues era la edad. A partir de esto se estimó que la menor mortalidad, por ejemplo, para la edad era en pacientes alrededor de los 17 años, con una mortalidad estimada del 26%, que pacientes con variaciones en su pH de 0.08 unidades tampoco tenían un desarrollo tan alto en la mortalidad, y el drive pressure por debajo de 15, que es más o menos sería más o menos nuestra meta de protección, pues también se asociaban a este pronóstico. La manera en la que se hace el análisis pues es mediante, pues son calculadoras, ¿no? Son cuestiones de estadística y computación. Se usó esta herramienta que es el R-Project, que es, pues nada más se vacían los datos y se empiezan a correr los resultados. Se vio pues que las variaciones en el drive impression superpuestas por cambios en la configuración del ventilador después de la aleatorización, qué efecto tenían en cuanto a la mortalidad de los pacientes. Y pues aquí empiezan a arrojarse los resultados. Esto pues sigue siendo en la cuestión del análisis univariado, y se ve como la edad pues se mantiene como uno de las principales variables asociadas, y las escalas de severidad como el Apache. El PaFio2, que aquí también se le empezó a dar un valor más alto, ya que su combinación era más predictiva que cada uno de sus componentes entre sí, tanto era superior que la presión arterial de oxígeno, y superior al FiO2, que antes era un parámetro que llegaba, si decía está con un FiO2 de 60%, pues se asocia a alta mortalidad. Sin embargo, si a este FiO2 corresponde una presión arterial de oxígeno, pues nos va a dar una PaFi más estable, y ya se ha visto que puede ser un indicador de que el paciente va mejorando y no necesariamente va a acabar en el lado de la mortalidad, ¿no? La FiO2 el primer día pues es un buen indicador que nos habla del probable daño pulmonar que el paciente ya tenía al momento de la intubación. Si el paciente ya tenía atelectasia, o si estaba desreclutado, pues iba a tener que usar FiO2 más alto, y esto pues es un indicador de la severidad que tenía el paciente en ese momento. Y pues la drive impression en el primer día también, ¿no? Cuando estaba muy elevada, pues se asociaba a una mayor mortalidad, pues de una manera más clara que otras variables que antes se pensaban más importantes, como la frecuencia respiratoria o el volumen tidal. El resultado pues fueron estas constantes, ¿no? La edad, que quedaría como el principal indicador, seguido del drive impression, y pues ya detrás de él sería incluso mayor su valor predictivo que el Apache, o que la presión arterial de oxígeno, o el índice de oxigenación de PaFi, ¿no? Y pues aquí se evalúa en la siguiente gráfica cómo a un drive impression mayor se va disminuyendo la probabilidad de supervivencia de los pacientes, y si nos fijamos ahí más o menos a partir del 15 es cuando se empieza a disparar la mortalidad, y pues de ahí viene este parámetro de seguridad en esta magnitud. Demostraron que hay una fuerte asociación entre el drive impression y la supervivencia, a pesar de cualquier modificación o configuración que se tenga en el ventilador.
y le otorgaron un riesgo relativo de muerte de 1.36 con un intervalo de confianza del 95% y pues con una P significativa. En cuanto a la discusión de los autores, pues lo que mencionan es que en análisis previos, tanto el volumen entidad y el PIB, manejados como variables independientes, no siempre se asociaban de una manera directa a la mortalidad, dejaban pasar ciertas cosas y que esta presión motora, combinando estas dos variables, pues nos puede predecir más la mortalidad en estos pacientes. Esto pues tendría que evaluarse, que posteriormente pues ya se ha hecho en otros estudios, mediante estudios controlados aleatorizados. Este estudio pues fue con un enfoque estadístico basado en artículos previos, que pues quizás sí sería lo más ideal, porque sería difícil hacer una cohorte con el número de pacientes que se obtuvieron realizando todo el metaanálisis, que un solo estudio en donde nuestra intervención primaria fuera mantener una driving pressure en las metas que nosotros queramos, porque depende de muchos otros factores, ¿no? Esto también pudiera explicar cómo en los estudios previos, si se evalúan los subgrupos, se ve que a pesar de que un paciente tenga un volumen bajo, si no hay un impacto en la presión de conducción, el resultado no es igual de bueno, ¿no?, que cuando se combinan los dos elementos. A manera teórica, pues la driving pressure sería la cantidad de formación parenquimatosa cíclica impuesta a las unidades pulmonares preservadas y ventiladas, es decir, a las unidades alveolares que todavía tenemos reclutadas, y que esta tensión cíclica predice mejor la lesión pulmonar o el daño pulmonar que el volumen entidad que necesita el paciente. Y pues se corrobora la hipótesis de que el tamaño pulmonar funcional durante la enfermedad está mejor cuantificada por la compliancia del sistema respiratorio que por el peso corporal previsto. Entonces, a pesar de que identifiquemos como seguro titular un volumen entidad por peso predicho, eso no nos está hablando de todo lo que está pasando en el pulmón en ese momento. Entonces, si el pulmón está muy dañado, aún con un peso predicho, con un peso ideal, a lo mejor nos estamos pasando y estamos creando lesión pulmonar secundaria. La conclusión sería válida solo para la ventilación en el que el paciente no realiza esfuerzos respiratorios, lo que comentábamos, ¿no?, de la medición de esta variable en una modalidad espontánea. No estima directamente el gradiente cíclico, pero atribuye que el cálculo de la diferencia entre las presiones puede ser un sustituto razonable para evaluar esta presión. Bueno, y pues lo demás ya lo había mencionado, ¿no?, la cuestión de los resultados del ARNO, que no solo se asociaban al volumen bajo, sino que al bajar el volumen disminuías casi todo el paquete de protección pulmonar, ¿no? Disminuías tu presión meseta, tu presión pico, tu driving pressure. Ahora que se ha analizado en retrospectiva los demás índices como potencia dinámica, poder mecánico, pues todo va en conjunto, ¿no? Y no solamente por separado el volumen entidad es lo que se asocia a la disminución de la mortalidad, sino que pues una estrategia más protectora, pero incluye varios parámetros que quizá pudieran llegar a ser más importantes que solo la magnitud del volumen. Pues como mencionaba, este trabajo es un análisis observacional y pues sería necesario diseñar ensayos clínicos en los que se vinculen los cambios del ventilador para lograr cambios en la driving pressure, para determinar si las observaciones se pueden traducir en cambios que se puedan implementar al lado de la cama y no nada más como un elemento teórico, ¿no? Ya se ha hecho, de hecho, este artículo es de 2015, se hicieron estudios ulteriores donde sí se evaluó de forma más objetiva estas fuerzas y efectivamente pues son tanto predictores de mortalidad como limitantes para no crear un daño pulmonar inducido por la ventilación. Al final pues vamos a hablar de conclusiones más generales de los dos artículos. El otro estudio pues es el PROSEBA en el 2013. Este es el posicionamiento crono del síndrome de dificultad respiratoria aguda severa. Pues también es un artículo publicado en la revista de New England y el autor pues también, ¿no?, es un experto en este tipo de temas y tiene numerosas publicaciones.
El fundamento de esto, pues ya desde mucho tiempo atrás ya se había visto que en el paciente con un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, la pronación favorecía la oxigenación de los pacientes y se asociaba también a la prevención de una lesión pulmonar. Sin embargo, sobre todo en modelos experimentales con animales, ¿no? Se llegaron a ver estos cambios medidos pues, en laboratorios. Sin embargo, a la hora de llevarlo a los estudios aleatorizados no siempre se podía ver esta situación. Y ahorita pues vamos a comentar quizás qué era lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Entonces, pues al cambiar la posición del paciente, pues ya sabemos que se liberan áreas que quizás estaban colapsadas por posición y se reclutan unidades que en la posición supino no podíamos reclutar por el peso ejercido. Entonces esto en teoría pues va a aumentar nuestras unidades alveolares y va a mejorar tanto la manera en la que se distribuye el volumen que otorgamos, que ya sabemos que en el SIRA pues es de manera heterogénea porque las zonas dañadas no están disponibles para el funcionamiento del sistema pulmonar. Fue un estudio aleatorizado, controlado, se realizó en unidades de cuidados intensivos de Francia y España, que realmente fueron solo una en España y fueron 15 unidades de Francia. Y los criterios de inclusión que manejaron fueron las de paciente con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, según los criterios de la Conferencia del Comité Europeo y Estadounidense, pacientes que estuvieran bajo intubación endotraqueal, que estuvieran bajo ventilación mecánica al menos dentro de las primeras 36 horas y que tuvieran la definición que ellos usaron para definir el SIRA grave, que sería con una PaFi2 de menos de 150 mientras mantengas un FiO2 mayor al 60% con mínimo un PIB de 5 y un volumen tidal al menos de 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. Los criterios de exclusión pues, fueron los que habitualmente se asocian a que no pudiéramos llegar a pronar a un paciente. Por ejemplo, en nuestra unidad pues, sería siempre muy importante, dado el número de pacientes neurocríticos que tenemos, que un paciente con aumento de la presión intracraneal pues, no lo podemos pronar, ¿no? Porque tanto la maniobra como el mantenimiento de la posición pues, van a aumentar nuestras presiones intracraneales. Pacientes pues, que tengan alguna alteración anatómica, posoperados o con algún traumatismo a nivel de tráquea o esternón, pues tampoco serían candidatos si fue dentro de los últimos 15 días. Un paciente con traumatismo facial grave o cirugía facial en los últimos 15 días. Paciente que se le haya recién colocado un marcapasos, que haya tenido una trombosis venosa pulmonar, que tenga alteraciones en el esqueleto axial, la columna o igual en las piernas. Pacientes hemodinámicamente inestables, pues embarazadas por la limitación del aumento abdominal, o que tengan la colocación de un tubo endopleural anterior, que también pues limitarían la maniobra. Por motivo respiratorio o quizás para no tener sesgos en cuanto al artículo, pacientes que hayan estado sometidos a terapias con óxido nítrico o la alnitrina, que es un fármaco que actúa en los quimioreceptores para mejorar la presión arterial de oxígeno, o pacientes que hayan estado con ECMO antes de la intubación y que pudiéramos atribuir a esto que hubiera visto la mejoría que queríamos ver con la pronación. Y se excluyeron otros por contexto clínico, pacientes que habían sido sometidos a trasplante pulmonar, que tuvieran quemaduras del más del 20% de la superficie corporal, que previamente tuvieran insuficiencia respiratoria crónica o que requiriera de uso crónico oxígeno o ventilación mecánica no invasiva, que tuviera una enfermedad subyacente con una esperanza de vida menor de 1 año, o que hubiera recibido antes de la inclusión ventilación mecánica no invasiva. Las características del estudio, como mencionaba, fue prospectivo, multicéntrico, aleatorizado y controlado. Y se trató, la intervención fue aplicar de una manera temprana la posición prona y ver su efecto en la mejoría de la supervivencia en los pacientes con SIRA. Hay que comentar que en estas unidades se contaba con una experiencia en pronación de más de 5 años. La aleatorización se dio pues, mediante un equipo de cómputo y que un paciente elegible primero se hacía la maniobra y se esperaba a tener una estabilización del paciente de 12 a 24 horas
y ahora sí se incluía. Esto pues a lo mejor puede ser criticado porque pacientes muy graves que pronaban al poner este criterio de estabilización, pues no iban a entrar al conteo de la mortalidad, o morían antes de incluirlos a pesar de que ya los habían pronado. O pacientes que a lo mejor se evaluó mal y su SIRA no era tan severo, pues les iba muy bien, ¿no? Los pronaron o no, entonces también estos pues se podían llegar a limitar su inclusión. La pronación se tenía que hacer ya 1 hora después de que identificabas a un paciente elegible y tenían que durar la terapia al menos 16 horas de manera consecutiva. Pues se utilizó, ahí viene detallado en el anexo, aunque es el mismo que quizás se ya han realizado pronación, más o menos el protocolo de la maniobra. Y a pesar de que pues, va a ser difícil reproducir esto, sobre todo por la experiencia que tenían en estas unidades para pronar, que no es la misma que tenemos en todos lados, entonces probablemente si se haga en una unidad sin esta experiencia, pues la mortalidad no va a ser, pues no, va a ser más alta que la que tuvieron en estos pacientes, las complicaciones pues también van a ser más altas, pero utilizaron camas estándar como para decir que pudiera llegar a aplicarse, ¿no? en otras unidades. Pues es difícil controlar un estudio de ventilación mecánica porque son demasiadas las variables que tienes que controlar, ¿no? Tan solo hablar de todos los parámetros que se programan, todas las cuestiones de la dinámica respiratoria que tienes que medir, más todas las otras afecciones sistémicas que le van a suceder a un paciente crítico. Entonces pues realmente es complicado. En este caso limitaron a pacientes que nada más iban a ser ventilados bajo control volumen para mantener un flujo inspiratorio constante, pacientes que estuvieran ventilados, inicialmente al menos de 6 milímetros por kilogramo de peso predicho, y la PIB se seleccionaba mediante pues, las tablas que ya hemos hecho aquí observaciones de que quizá no sean la mejor manera para titular un PIB, pero en este sentido, o quizá una de las pocas ventajas que pudiera tener este tipo de algoritmos es a la variación que hay en los pacientes con ventilación mecánica, ¿no? De turno a turno, de día a día, incluso entre un mismo turno, si es atendido por diferentes personas, pues al menos es un modo más o menos de llevar todos un mismo parámetro, y pues fue lo que se intentó al poner esta tabla, aun cuando sabían pues que quizá no era la manera más objetiva de titularlo. Se tuvo a todos los pacientes con un objetivo de presión meseta de menor a 30 y un pH de 7.2 a 7.45, y el monitoreo que se le dio a los diferentes brazos, pues a los que estaban en posición supino se les realizaban mediciones de su dinámica respiratoria cada 6 horas, mientras que a los pacientes en pronación se les hacía antes de iniciar la maniobra, 1 hora posterior a pronarlos, antes de volver a la posición supina, y 4 horas después de que el paciente ya estaba nuevamente boca arriba. Y pues a pesar de que estaba controlado, pues se sobreentendía que iba a tener que haber muchos ajustes en la ventilación mecánica según condiciones específicas. Por ejemplo, cuando disminuyera la presión arterial de oxígeno, cuando viéramos objetiva clínicamente la detección de esfuerzos inspiratorios espontáneos, cuando nuestro estado ácido-base se saliera de los parámetros que ellos habían planteado, cuando tuviéramos, si bien la presión meseta en las metas que comentábamos, pero que nuestro volumen ideal estuviera por debajo de 6, si el paciente llegaba a desarrollar neumotórax, o cuando nuestros pacientes ya estuvieran en un protocolo de desvinculación. Pues para cada escenario pues había diferentes acciones que se dejaban a juicio clínico. Entonces, los pacientes que manifestaban estos cambios, pues se manipulaba la FiO2, se manipulaba el PIB, las maniobras de reclutamiento específicamente estaba recomendado no realizarlas. Sin embargo, pues no limitaban a los autores y a los doctores, ¿no? Y si alguien creía que era lo que el paciente necesitaba, pues se le pudo dar, ¿no? Nada más se tenía que llenar un formulario donde se detallaran las acciones. Sobre todo los pacientes cuando empezaban a despertar, pues se utilizaron bloqueadores neuromusculares, se optimizó la sedación. Pacientes con trastornos acidóticos, pues se tuvo que administrar bicarbonato. Y en cuanto también a las alteraciones en el estado ácido base o la PO2, pues se tuvo que modificar
muchas veces lo que era el volumen tidal otorgado y la frecuencia respiratoria, ¿no? En sí, pues modificarlo mediante el volumen minuto para llegar al equilibrio que ellos querían. Es decir, pues fueron muchas las modificaciones que se dieron en los dos grupos, ¿no? Pues se establecieron criterios de interrupción de la pronación, que eran pues, pacientes que ya habían mejorado la oxigenación de manera rápida o que empeoraban en la oxigenación al realizar la maniobra o que presentaban cualquier complicación asociada, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son estas complicaciones. En cuanto a la mejora en la oxigenación, si un paciente llegaba a una PAFI de más de 150 con un PIB de 10 y una FiO2 menos del 60 en el grupo prono. Y en cuanto a las complicaciones, pues pacientes que tuvieran extubación fortuita, que se demostraba una intubación selectiva, una obstrucción del tubo endotraqueal, pacientes con hemoptisis que empezaban a saturar menos de 85, una PO2 de menos de 55 que fueran sostenidas por más de 5 minutos con una FiO2 de más de 85, o pacientes que ameritaban de un FiO2 del 100%, pacientes que caían en paro cardíaco, que hicieran bradicardias o hipotensión severa, ¿no? Por más de 5 minutos. Posterior a que un paciente pasaba de un estado de pronación a supinación, esta estrategia se podía retomar en cualquier momento que el clínico decidiera, antes de las 4 horas, ¿no? Si el paciente al volver a moverlo presentaba otra vez la indicación para pronarse, se podía realizar. Y esta estrategia se aplicaba todos los días hasta el día 28. Los pacientes en supino, lo ideal pues hubiera sido no someterlos a la pronación. Sin embargo, de la misma manera, si el médico creía que el paciente era candidato o iba a haber alguna mejoría en él si se pronaba, pues se tenía que realizar la maniobra. En cuanto a las cuestiones que ellos documentaron, pues fueron los datos demográficos de los pacientes, la puntuación Maccabi, que hablaba sobre la vitalidad del paciente al momento de la inclusión de estudio. Nada más lo dividen en 3 grupos, ¿no? De esperanza de más de un año, o de menos de un año, de más de un año, de más de 3 años, me parece. La configuración, todo lo que tenga que ver con la configuración del ventilador, el tiempo que estuvieron desde que se intubaron hasta que se incluyó en el estudio, pues toda la cuestión de peso, talla y la escala de severidad SAT-2. Además, evaluaron en cada uno de los grupos los hallazgos radiográficos, incluso pues, con el índice de lesión pulmonar, los parámetros gasométricos, el lactato. Trataban de dividir la etiología del CDRA, pero esto fue complicado, ¿no? Su idea era hacer subgrupos, pues nada más se va a destacar que pues, la mayoría en este tiempo fueron secundarios a influenza. El SOFA y el momento del inicio del crono. Además se llevó a cabo un registro diario de todas las modificaciones que comentábamos, ¿no? que se llegaban a realizar en cada paciente. Y pues su punto primario fue la supervivencia a 28 días. De manera secundaria evaluaron pues, varias cuestiones: mortalidad a 90 días, la tasa de extubación en cada uno de los grupos, el tiempo que se llevó a cabo hasta la extubación, la estancia en UCI, la presencia de complicaciones, la necesidad de una ventilación mecánica no invasiva posterior a la extubación, la tasa de traqueostomías que se tuvo que realizar en los pacientes, los días libres de disfunción orgánica, la medición de los gases y la mecánica respiratoria. Ellos calcularon una mortalidad esperada a los 28 días para el grupo supino en 60%, y vamos a ver que fue menos de lo esperado, y que para ello necesitaban una muestra de 465 pacientes para tener un poder estadístico del 90%, lo cual se esperaban evaluar con una reducción absoluta de 15 puntos porcentuales. Había una cuestión de que un análisis intermedio a los 28 días de que empezaran a inscribirse en los pacientes, para en ese momento evaluar si había un beneficio pues mayor al esperado, pues se hubiera tenido que detener el estudio para pues ofrecerles a todos la misma estrategia, ¿no? Sin embargo, pues sí corrió completo el estudio. Pues el análisis estadístico que se realizó, pues con las cuestiones que ya conocemos, ¿no? Variables de distribución, las
asociaciones mediante las pruebas de Shi, de Fisher, análisis de mortalidad mediante Kaplan-Meier, la regresión de riesgos con la herramienta del Cox y pues el análisis estadístico se hizo con el SPSS y se consideró un valor estadístico significativo con una P menor a 0.05. Pues desde el 1 de enero del 2008 hasta el 25 de julio del 2011 se estuvo llevando a cabo el reclutamiento y se llevó a un total de 3.499 pacientes elegibles, pues que al final de cuentas terminaron siendo los 466 pacientes, 279 se quedaron en el grupo supino y 237 en el grupo de pronación. En cuanto a los resultados, pues tenemos las características de los participantes. Realmente, pues siempre sobre todo en los estudios de New England, las muestras suelen ser muy homogéneas. Sin embargo, muchos de los estudios, cuando los revisamos para considerarlos estadísticos, muchos hasta con 5 o 4 puntos porcentuales de diferencia, consideran que hay un efecto. Entonces, pues lo mismo debería de aplicar para ver si hay una diferencia en las características de los pacientes. Aquí vemos que sí. Por ejemplo, en cuanto a la edad, pues sí, en el grupo de pronación la población que se obtuvo, pues sí era bastante considerable, más alta, ¿no? Otras que destacan, en el grupo de pronación hubo una mayor prevalencia de diabetes, pero en contraparte los pacientes en supino estaban con una mayor cuestiones de inmunodeficiencia. El SIRA por neumonía fue relativamente más frecuente en los pacientes que sí se pronaron, y la mayoría de las intervenciones, como el uso de vasopresores o de complicaciones renales o uso de esteroides, fue más alta en el grupo de los pacientes que no se pronaron. Y pues era algo esperado, ¿no? Que en los pacientes que se pronaran, pues se tuviera que utilizar a lo mejor una mayor dosis de bloqueadores neuromusculares. En el grupo que no se pronó, el tiempo desde la intubación hasta la pronación fue de hasta la inclusión al estudio fue de 31 horas, mientras que en el grupo que se pronó fue de 33 horas. En cuanto al índice de lesión pulmonar, fue muy similar en ambos grupos, de 3.3, y el uso de ventilación mecánica no invasiva, pues también muy similar, ¿no? Alrededor del 30%. En cuanto a los pacientes que sí se pronaron, se logró el objetivo de 1 hora. La gran mayoría se pronó entre los 50 y 55 minutos. Y el número de situaciones que se pronaron durante esos 28 días fue en promedio de 4.4. Y la duración de las sesiones fue en promedio de 17 horas. Se tardaban un poquito, ¿no? en regresarlos a la posición supina. De los pacientes que se pronaron, que están en el grupo de pronación, se considera que un 77% del tiempo que duraba en ellos el estudio, pues era el tiempo que se mantuvieron pronados. Entonces, pues sí se apegaron mucho a la cuestión de mantener al paciente pronado al menos 16 horas, ¿no? En cuanto a la tasa de las terapias complementarias que se tuvieron que ofrecer, en la cuestión del ECMO fue del 2.6% en el paciente supino frente al 0.8%. Eso pues ya nos empieza a hablar de que hubo quizá una mejoría en el grupo de los pronados que determinó que no se tuviera que utilizar tanto esta terapia. Lo mismo con el óxido nítrico inhalado, pues se tuvo que usar más en el paciente supinado que en el paciente pronado. Igual para el fármaco de almitrina, igual, ¿no? Se tuvo que utilizar más en el paciente en supino. Y fue algo similar, aunque un poco mayor el uso de bloqueantes en el grupo de los pacientes pronados. Y la sedación pues también fue mayor en el grupo del paciente pronado, ¿no? En cuanto a las cuestiones de las respiratorias o de la programación de la ventilación mecánica, fue muy similar. En cuanto a los volúmenes pidales, pues fue casi el mismo. La frecuencia respiratoria promedio en los dos grupos también fue muy similar. El PIB que tuvieron que utilizar, el FiO2, realmente pues todo fue muy similar. Si acaso hubo una pequeña diferencia en la retención de CO2 en el paciente que no se pronó.
Eso en términos generales durante todo el estudio. Sin embargo, si se desglosa por días, aquí sí hubo algunas diferencias, ¿no? En el grupo pronado, en los primeros, para el día 3, sí era casi 2 unidades de diferencia el PIB que se tuvo que utilizar, así como el índice de oxigenación fue 7 u 8 puntos de valor absoluto mejor este índice, había mejorado este índice en los pacientes que se habían pronado. En cuanto a la presión meseta, pues también se tuvo un control más bajo en los pacientes que estuvieron pronados al día 3 en comparación a los pacientes que estuvieron supinados. En cuanto al punto primario, pues sí se observó una diferencia en la mortalidad. En el grupo supino, pues fue del 32%, mientras que en el grupo pronado fue del 16%, pues fueron más de los 15 puntos porcentuales que ellos esperaban obtener. Y pues en cuanto a las herramientas estadísticas, pues sí nos dan una significancia estadística y pues evidentemente también clínica, ¿no? A los 90 días se mantiene esta tendencia de mejoría en la supervivencia en el grupo de los pacientes pronados. Quizás en los otros puntos que ellos habían acordado no se vio tanta diferencia, salvo en la extubación, obviamente, ¿no? Si sobrevivieron más pacientes, pues porque se extubaron más. Y pues los días libres de ventilación, pues también por consiguiente fueron más los días con el paciente sin ventilación en el grupo pronado que no pronado. Y pues aquí lo podemos evaluar con las curvas de mortalidad, como pues hubo una mejoría notable, ¿no? en el grupo de los pacientes pronados. Pues además de eso, hubo de los eventos adversos que se pueden recalcar. El paciente con extubación fortuita pues fue más en el paciente pronado, obviamente, pues al estarlo sometiendo a las maniobras, a la estimulación o incidentes de fijación del tubo, ¿no? La obstrucción del tubo endotraqueal también fue más frecuente en el paciente pronado y pues fue una causa de que tuvieran que suspender la pronación. La hemoptisis y el paro cardíaco, sobre todo lo del paro cardíaco, que habitualmente tenemos la precaución de pronar a un paciente por inestabilidad hemodinámica. Paradójicamente aquí pues el paciente que se mantuvo en supino tuvo más incidencia de paro cardíaco y de presión arterial sistólica por debajo de 60. Sin embargo, como les mencionaba, fueron demasiadas las intervenciones que se hicieron y puede haber muchos sesgos en cuanto a los fármacos que estuvieron recibiendo, el monitoreo que se estuvo dando, ¿no? Obviamente el paciente pronado pues iba a estar más monitorizado y a lo mejor el supinado pues lo iban a dejar un poquito de lado. Entonces, pues lo que se entiende de este estudio es que la supervivencia después de un SIRA grave fue significativamente mayor en el grupo de pacientes de cúbito prono sobre el de cúbito supino. Estos hallazgos son consistentes con algunos estudios previos, no con todos, porque el problema de la pronación, aunque ya se conocía de mucho tiempo atrás, pues era que no todos los estudios que se evaluaban retrospectivamente o incluso los que se hacían prospectivamente se sometían a las prácticas de protección pulmonar que tenemos ahorita. Cuando se empezó a estudiar todo esto bajo estas condiciones, pues fue cuando se empezó a ver que sí había una mejoría. Pues las diferencias de este estudio a los previos que había de pronación es que la gravedad del SIRA se evaluó con base a la oxigenación y además determinando siempre pues, la definición como tal, ¿no? Mínimo el paciente con un FIO2 necesario arriba de 60 y al menos un PIB de 5 para determinarlo grave. El periodo de 12 a 24 horas de estabilización pues, fue una herramienta que les ayudó también a seleccionar muy bien su muestra y sobre todo pues evitó incluir a pacientes que iban a tener una mortalidad muy alta, que quizá fallecieron en este periodo de estabilización. Sin embargo, lo busqué en los anexos, no sé si alguien se lo habrá topado, no se describe cuántos pacientes en esta fase fue que fallecieron, nada más entra al grosso de excluidos, pero no sabemos realmente cuál fue la mortalidad. Sesiones más largas que se utilizaron en este estudio respecto a los estudios previos. Y pues el volumen que se utilizó en este estudio y las metas de presión meseta fue menor que en estudios previos, comentábamos, ¿no? Que antes
quizás se evaluaron varios cohortes, pero varios estudios controlados, pero sin esta protección pulmonar. En cuanto a las limitaciones que pudiéramos encontrar, pues ya sabemos que hay una dificultad en la técnica, que quizá no se pudiera llegar a aplicar en todas las terapias, y que si se llega a aplicar, el índice de complicaciones pues sería muy superior si es una unidad en la que no hay un entrenamiento parejo, ¿no?, de todo el personal. O sea, tengo aquí 6 meses y yo creo que hemos visto 3 o 2 pacientes coronavirus. Como les mencionaba, no se aprecia completamente la condición fisiológica de los pacientes que fueron excluidos, sobre todo los que se excluyeron en ese lapso de estabilización. No tomó en cuenta el balance de líquidos y la dosis acumulada de aminas. Y pues había algunas diferencias, ¿no?, entre las características de la muestra de inclusión, lo que comentábamos de la inmunodeficiencia y el puntaje de software. En conclusión, para este estudio, pues sí se demostró que los pacientes con SIRA e hipoxemia grave, con los parámetros que ya mencionaba, se benefician de un tratamiento prono cuando se utiliza de una manera precoz y con sesiones relativamente largas. En cuanto a una opinión, resumiendo los 2 artículos, la vez pasada hablábamos de la clasificación, y yo creo que lo que comentó Alemán, que la quería quitar, ocurre mucho esto, ¿no?, que a pesar de que tenemos nuestras clasificaciones del consenso, que nos lo divide en grave, moderado y severo, muchos de los estudios toman una parte de 150 como el margen para empezar a realizar intervenciones de rescate. Entonces, sí, algunos autores dicen que quizás en algún momento sea paciente menos de 150 hace esto, paciente de más de 150 hace esto, y deja de haber tanta heterogeneidad en el grupo moderado, ¿no?, de 100 a 200. La situación también es complicada cuando se vaya a querer plantear un objetivo de una ventilación a un paciente o una estrategia, por la variación que se da en el manejo ventilatorio, que se modifica mucho. Incluso a veces que enfermería y algo, pues le mueven porque van pasando por ahí, algo no les gusta, les está pitando una alarma, y quizás no todos estén empapados del caso del paciente y de qué es lo que se está buscando al darle ese tipo de ventilación al paciente, ¿no? O por ejemplo, ahora que ya pues algunos son más hábiles con el ventilador, manejan ya a lo mejor modos no convencionales, que por ejemplo para nosotros R1 es difícil, y no quiero batallar, pásalo a un modo que yo conozca, y quizás se pierdan los beneficios del que programó el ventilador antes, y eso pues conlleva malos resultados, ¿no? El apego a las rutinas, de muchas de las cuestiones del empeoramiento del paciente ventilado corren mucho porque no tenemos el cuidado. Lo que comenta mucho siempre el doctor Ramírez, el humidificador, el agua en la línea, la posición inadecuada, los aseos adecuados, las aspiraciones nada más por razón necesaria. Muchas de las conductas pues las seguimos basando en cuestiones de estudios que no se evaluaron adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, no sé si se toca en el temario, pero por ejemplo de pausa inspiratoria, que hace mucho no se evaluó nada. Los retractores todavía se basan en estudios donde a lo mejor todavía se usa PIB de 0 o volúmenes diarios muy altos, ¿no? Entonces falta una evaluación más actualizada de muchas de las situaciones. Sobre todo ahora, ya más allá del manejo del volumen, el manejo de la presión, sobre todo con las modalidades no convencionales, el manejo de los tiempos, de limitar la velocidad y el tiempo en el que tú sometes al paciente a esas presiones y volúmenes, que te pueden otorgar mayor confort, como mencionaba bien el compañero de Neo. Y pues nada más recordar siempre que cualquier estudio, cualquier estrategia, pues siempre tenemos que cuidar lo que sí tenemos ya y que tiene evidencia, que pues son las estrategias de protección pulmonar. Y pues no sé si tengan comentarios. Pero me faltó. Son mis papás, ayer cumplieron 40 años de casado. Bueno, yo en lo personal no conocía mucho respecto a la pronación hasta que llegó el COVID. Ya en mi percepción fue cuando yo tomé auge la pronación. Y estaba recordando ahorita que estaba hablando usted de este aspecto respecto a las zonas de West. En cuanto había leído que la pronación
facilitaba o bueno, ayudaba mucho a la ventilación de las zonas de web. Me recuerdo que eran, bueno, yo lo había leído que eran 3 zonas. La zona apical era una zona mayor ventilada, menor perfundida, y la zona 2 era una igual relación entre ventilación y perfusión, y la tercera zona menor ventilación y mayor perfusión. Y el programar a los pacientes era de esta forma que nos ayudaba, o sea, que cambiaba esta relación de ventilación-perfusión, y las zonas que estaban bien ventiladas y mal perfundidas cambiaban a ser mal ventiladas, bueno, que estaban mejor perfundidas, zonas que no estaban, y igual zonas que estaban mal ventiladas tenían una mejor ventilación, ¿no? Eso es lo que yo recordaba respecto a la pronación y que ayudaba mucho en la pronación. Sí, quizá pacientes que tenías en supino, que a lo mejor tenían una muy buena perfusión, pero o por estar en una zona de declive no tenía una ventilación adecuada, y esas unidades alveolares al momento de tú hacer la maniobra, pues se quita ese efecto, ¿no? de gravitacional sobre los tejidos del cuerpo, y puedes aprovechar las unidades alveolares que todavía no estaban dañadas, simplemente no había una ventilación adecuada. Además, recordar que las zonas del web se describieron en pacientes de PIB, entonces por eso las zonas acostadas eran las mejor agregadas. Pero en el paciente acostado, la zona mejor agregada es la parte frontal, digamos. Entonces, por eso cuando cambia esta pronación, la parte menos ventilada, que es la posterior, es la frontal. Sí, es que también, bueno, o sea, además de lo de las zonas de West, también se ha visto que en muchos pacientes también se considera como una cuarta, o sea, una cuarta zona, en regiones ya muy en declive, pero eso ya son regiones como de rescate, o sea, ya son zonas en las que son pacientes que requieren ya ese extra. Y así como lo que comentan de la pronación, además de que se reclutan y se cambian las posiciones de las zonas de West, también se ha visto que las zonas que están en declive, va a sonar ilógico, pero tiene como su fundamento, como están un poco más aplastadas por el peso del pulmón, eso también les facilita una mejor ventilación. Al final de cuentas tienen una mayor facilidad para el reclutamiento, que tiene que ver con la ley de Laplace, ¿vale? Y pues sí, o sea, sí se ha visto que en diferentes posiciones que las proporciones entre pulmón derecho, pulmón izquierdo, zonas de voz y demás no cambian, pero sí aumentan la cantidad de volumen que pueden meter cuando se cambia de posiciones. Parte de el trabajo que tienes que realizar aquí a la hora de presentar un ensayo es ver si encuentras tú alguna crítica que pudiera ser objetiva, como para analizar más fríamente los resultados. Vamos a hablar en específico del ensayo del Dr. Amato del 2015. ¿Tú encontraste alguna crítica al estudio o te ayudo? En cuanto a la metodología, en cuanto a lo que tú quieras. Si no, yo ahorita te ayudo. Pues no. Ok, sale, te voy a ayudar, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Parte de la crítica que se le hace al estudio del doctor, metodológicamente a mí me pareció muy bueno, se me hizo un muy buen estudio, pero acotando de que es un estudio de tipo observacional. Hay estudios que siguieron después de ese estudio del doctor Amato, como el del doctor Guerin en el 2016, del doctor Schmidt en el 2018, que son muy similares y los resultados son reproducibles. Quiere decir que la metodología que él implementó para un estudio observacional es buena, porque se pudieron reproducir esos. Que decía que si teníamos una menor driving pressure, eso se asociaba a una menor mortalidad, ¿no? La crítica va en relación a que son solamente estudios observacionales y no son estudios intervencionales. Estaría interesante realizar diferentes intervenciones, ahorita te voy a decir como cuáles, como para valorar, no ver solamente la driving pressure como que tiene que ser un objetivo de que la tengo que tener menor en 13 o menor en 15 centímetros de agua para alcanzar o lograr una disminución en la mortalidad de mis pacientes, ¿no? Porque no solamente se debe ver un número. Dicho esto, vamos al siguiente punto. En el contexto del SDRA,
hay algo que se llama, bueno, lo que ya conocemos como distensibilidad estática, que viene a ser como un subrogado de la capacidad residual funcional útil de un pulmón, o lo que en términos coloquiales se le conoce como baby lung. La fórmula de la distensibilidad estática viene a ser el volumen tidal sobre la driving pressure, presión plato sobre menos el PIB, ¿no? Entonces, sobre esa distensibilidad estática podemos realizar 3 tipos de intervenciones. Una, podemos pronar al paciente, como tú ya lo mencionaste en el último estudio, y eso se ha visto que sí tiene un impacto en la supervivencia de los pacientes, ¿no? Otra intervención que se pudiera realizar para mejorar sobre todo esa presión de conducción es incrementar el PIB, ¿no? Porque se reduce pues prácticamente lo que es el diferencial entre la presión meseta y el PIB. Pero el detalle está que en un pulmón que no sea reclutable, subir el PIB te puede resultar perjudicial, ¿no? Impactando en las cavidades derechas y bla, 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 lo que ya sabemos, ¿no? Otra de las intervenciones que se pudiera realizar en base a esa misma fórmula que te acabo de comentar de la distensibilidad estática sería disminuir los volúmenes tidales, ¿no? Eso también tendría un impacto reduciendo la presión meseta y por lo tanto disminuirías obviamente lo que es la presión de conducción y podrías tener un impacto positivo en la mortalidad de los pacientes. Esa es una de las críticas que se le hacen al doctor, de que él nada más se fijaba en un número, ese número afortunadamente tenerlo dentro de esas cifras de meta pues impactaba en la mortalidad, pero si hay estudios, bueno, el detalle es que se tienen que realizar nuevos estudios para ver cuál estrategia te puede funcionar en cada tipo de pacientes, pues esa es una de las críticas que yo le haría al estudio y que vi que se le hacían pues de manera recurrente al doctor posteriormente. Un ejemplo. Es decir, que también en el hemato, pues, todos los pacientes fueron sin esfuerzo inspiratorio, pues, estaba bien tumbadito. Y en un paciente no lo podemos reproducir en el paciente que tiene algún esfuerzo, ¿no? Que a veces pues, malamente se hace, pues no, pues se calcula se hacen esos diferentes cálculos, ¿no? Pero pues, realmente es otra de las críticas que hacen, ¿no? Que no es reproducible en un paciente que realmente tiene algún esfuerzo, que ya está en ventana, por ejemplo, y malamente se hace, pues, pero no se debería hacer, ¿no? Todo eso, bueno, también cobra sentido en que, bueno, al momento de escribir la fórmula de driving pressure, que nos menciona ahí la definición de que pues, es toda la deformación de parénquima cíclico que o sea, que se le acumula o se le impone a las unidades pulmonares que todavía se pueden, o sea, las reclutadas airadas, mencionaron pues que era más una medida indirecta de ese volumen residual a trasladarlo a un predicho, a dar por entendido que el predicho nos va a dar un volumen, o sea, el pulmón que va a estar sano completamente, cuando entendemos que la complejidad está más determinada por esa cantidad de pulmón que está pues, hasta el momento sano, que es el baby lung, y que realmente la disminución de la confianza en ese no quiere decir un pulmón restrictivo, ahí lo menciona en el texto, no se menciona que es un pulmón restrictivo que no tiene mayor capacidad para respirar, sino que es aquel que todavía te queda preservado, que es en el cual, obviamente, cuando más que una fórmula matemática manejarla, que obviamente cuando aumentas la PEP vas a disminuir más la driving pressure, es trasladarlo, y dice ahí fisiológicamente tiene concordancia en el que si tú reclutas el pulmón y de cierta manera incrementas ese volumen reclutable y incrementas el espacio pues, de volumen pulmonar, más que matemáticamente, si sabes que le quito la PEP a la fórmula, o sea, le bajo, resto más PEP a la fórmula y me queda más acotado el driving pressure, es que pues existen unidades pulmonares que se van a reclutar y obviamente pues ahí va a haber la mejoría más que nada del pulmón que es todavía reclutable, a comparación como dice el doctor Mal, que hay personas que ya no se van a beneficiar más de ese PEP y que el volumen pulmonar que tiene es el que tiene y ya no va a haber más, pues así no hay para dónde moverse, ¿verdad? Que guarda concordancia con lo que manejan en la fórmula de driving pressure. Y sí, la crítica pues más que nada es por los análisis de otros estudios, que un análisis post-hoc y que no se han hecho una intervención como tal en este parte de estudios, no todo retrospectivo, observacional con los ensayos previamente que habían encontrado. Y pues el de Amato es lo único que más o menos se le puede directamente extraer. Igual lo comentan al principio que
Obviamente encontrábamos el volumen corriente como un único parámetro en unidad, la PO2, la FiO2 por separado, que después lo unieron, y en ese tipo de sentido, lo que cobra mayor sentido es donde ya veían que a partir de 7, cada incremento de 1 de centímetro de agua por arriba de 7, pues aumentaba la mortalidad, y que más que nada lo ven como un parámetro de supervivencia, pues, especialmente que tiene un drying pressure por abajo de 14, o sea, por igual o bajo de 14 o por debajo de 15, puede tener una mejor supervivencia. Esto viéndolo como únicamente una cifra, faltaba ver la presión dinámica, o sea, si realmente el manipular el ventilador para alcanzar dicha meta realmente impactara en la mortalidad como los estudios observacionales han mostrado, o ya la práctica, al momento de modificar esto intencionalmente para alcanzar esas metas de driver pressure, realmente impactaban o se comportaban los pacientes de esa manera, que hay muchas variables que a lo mejor se omitieron en un estudio no tan controlado, sino con muchas observacional, se volcaron muchas variables que al momento a lo mejor lejos de limpiar el estudio con variables confusoras y realmente o sea, el comportamiento del pulmón era similar a lo que ya se pretendía. Del primer estudio, del segundo estudio, el de Proseo, también me trasladó porque mencionaban los criterios de exclusión que no se aceptaban pacientes que previamente habían sido pronados, hablando sobre las 12 a 24 horas de estabilización, que a lo mejor en el apéndice se pronaron sin haber sido considerados para el estudio. Así es, porque mencionaron esa estabilización, como tú dijiste ahí, que sí se pronaban para ver la estabilización y si aguantaba, es decir, porque si no se moría, pues lo incluían, aunque realmente también eso se criticó al final. La mortalidad al final de los dos cerraron parecido. Más baja de lo que era más baja, se vean la mortalidad del 60%, perdón, sí. Les dio más baja porque obviamente se atribuye a que hubo más mortalidad, pero no es otro grupo. Muy seleccionados. Y al final también lo critican más que nada porque también, aparte de que bueno, había más diabéticos del lado de los pronados, sí había mayor cantidad de pacientes con uso de vasopresor, había más pacientes con a inicio de inclusión del estudio con vasopresor, con inmunodeficiencia, y a mayor puntaje de SOR, que eran de las cuestiones que también se le criticaba mucho al estudio. Ayer me preguntabas que si pico o no pico. Te voy a contestar dando también mi opinión del estudio de Amato. Parecido a muchos otros estudios, comparan básicamente volumen alto contra volumen bajo. De Larsnet y demás, lo que hicieron fue ir subiendo PIB, pero no se mide si el PIB es benéfico o no. Lo que se evidenció fue que bajar el volumen funciona y eso está bien. En este estudio tampoco hacen eso, lo que hacen es, sí, estudiamos pacientes con PIB alto, PIB bajo, no te dicen cuáles y además ellos los toman de otros estudios, no incluyeron ellos a sus propios pacientes y les movieron PIB y vieron cuánto, lo único que dijeron fue esto. Y las combinaciones de los estudios viejos desde los 90s son PIB alto, PIB bajo con volúmenes de 12, 14. Entonces, hasta que se dieron cuenta que algo funcionaba, era bajar el volumen. En días anteriores también acá maestro que todo quiere eliminar de SIRA decía, es que no hay evidencia histopatológica de que SIRA sea una entidad como tal. Es muy difícil que tú puedas hacer un diagnóstico histopatológico de SDRA porque es un paciente que tiene neumonía. Si tú le haces biopsia de pulmón, te va a salir la neumonía. Si ya tiene daño inducido por ventilador, va a salir el daño inducido por ventilador. Si tiene, van a salir muchas cosas y no vas a tener algo que sea exclusivamente de SDRA. Por este motivo, hay varios estudios que se han hecho en animales, que hay de ratones, cabras, gatos, perros, a los cuales se les ha inducido una SDRA y se ha realizado histopatológico, y es donde se han encontrado algunas cosas. En un estudio experimental que me pareció muy interesante de Paulo Pelosi de 2008, no, en ratitas, y lo que hacen es, tienen primero una revisión también de Paulo Pelosi en la que dice justamente algo parecido, pues es que nunca se ha visto si de verdad el PIB sirve o no sirve, únicamente se asumió que sirve, porque pues todo el mundo dice sí, PIB, pues vamos, PIB es vida, pues. Entonces a todo el mundo le hemos dado PIB y siempre se ha asumido que el PIB es algo muy bueno y que mientras que estemos en ciertos parámetros nos va a funcionar y vamos a sacar al paciente adelante.
Entonces en ese DRA se empezó a ventilar ratitas relajadas, sedadas y demás, en el cual comparaban 4 grupos que eran volúmenes altos con PIB bajo. El PIB de 3, volúmenes hasta de 20, ¿sí? Luego PIB de 3 con volumen bajito de 6, y luego otro sin PIB con volumen muy alto y otro con un PIB bajo y volumen intermedio. Lo que se vio fue que sin PIB les iba, con PIB bajito y volumen bajito les iba bien en cuanto a histopatológico y los reactantes inflamatorios. Con el intermedio les iba un poquito peor, y con el volumen alto les iba mal. Incluso tienen un esquema del reclutamiento, cómo les va y todo este rollo. Pero lo que se me hizo así muy padre es que es algo que nosotros nunca vamos a ver, porque vamos a hacer una biopsia del paciente que está con SDRA, porque nos irá a ponchar el pulmón. Entonces se ve la biopsia de pulmón con el PIB bajo, volumen bajo, con un modelo que ellos llaman atelectasia permisiva, o modelo del pulmón cerrado, que es opuesto a todo lo que hemos estado viendo con este pulmón cerrado hace que tengas un poquito de atelectasia, por así decirlo, pero también mejora la distribución del aire. Entonces esto te da una ventilación más homogénea, y en vez de meter a mucho PIB que te esté sobredistendiendo algunas unidades alveolares y que por contigüidad tengas detrimento de las unidades circundantes, tienes una ventilación que es más homogénea. Entonces, a la larga, te permite que tengas una mejor ventilación, una menor cantidad de inflamación, y que tengas un paciente que teóricamente va a tener una mejor sobrevida, teóricamente. Porque al menos, o sea, con histopatológico, inflamatorio y todo lo demás, no ha sido estudiado en pacientes. Pero las revisiones de Pelosi te ponen un montón de cosas que suenan bastante lógicas y que se están empezando a estudiar. Entonces, el estudio de Mato, pues sí, ¿no? Excelente, todo. Nos dijo que el driving pressure debe estar bajito, pero una de las estrategias para estrecharlo sería subir mucho el PIB y acercarte a la presión meseta. Entonces, esto exactamente te va a hacer que el efecto del etéreo sobre el hemodinámico te confunda en cuanto al edema alveolar, si lo que estás haciendo es tumbándole función al corazón para que no tengas edema, o lo que estás haciendo es mejorando de verdad la ventilación. Entonces, creo que sería como la parte más importante de la formación, que es ojalá. Se infiere, ¿no?, de que como recluta mayor unidades, pues obviamente te va a mejorar, pues, más que una razón médica de alquito, el resto es como dice el doctor, matemático. Pero pues sí, es la cuestión de que pues no, es interesante, pues, porque normalmente incluso no sé si en un estudio creo que tuve a Mato o creo que era otro, sí se cuadraron a la vez, por debajo de 10 mencionaban o sea, los parámetros bien establecidos que fueron muy unificados los dos, pero sí incluso mencionaron la PEP en menos de 5, entre 5 y 10, realmente sin ser así como tan exagerados en la cuestión del PEP, que tiene sus efectos de Lo que iba a comentar, aparte del otro estudio, que igual lo que trajo COVID también es de que tanta sobremanipulación al ventilador, y les iba a pegar a los pacientes, o sea, el cambiar cada ratito los valores, los parámetros del ventilador, así realmente se veía mucho, ¿no?, que entraba y cada turno le modificaba, que a los pacientes pues peor más que agarrar una pauta, una línea desde el principio, y sobre ese mismo esquema de manejo ventilatorio y cuadrar toda la terapia entre los diferentes turnos, tratando de seguir un mismo objetivo, ¿no? O sea, como igual, no todo está jalando para todos lados diferente, y cada quien tenga sus visualizaciones. Es lo que, ahora, fuera de lo de COVID, a lo mejor aplica pues cualquier paciente ventilado que estaba con terapia mecánica invasiva, valorar esos cambios, y también se computa de manera deletérea en los pacientes que quizá no tengan SDRA, que tengan ventilación por otro motivo. Muchas gracias.